llamar fase 1 política experimental para pensar un poco por fuera del valor del dólar, digamos, que la Argentina define un poco el día a día y es un placer enorme estar con el número uno de hoy, del periodismo, que es Facundo Pastor. No hay mucho que presentarlo porque estaríamos dando información redundante que la gente ya lo sabe. Estamos siempre acá con el compañero politólogo cordobés Daniel Montoya. Así que bueno, muchísimas gracias por dedicarnos este ratito donde hay mucha gente con mucha expectativa para charlar un ratito con vos. Bueno, Carlos, gracias a vos, gracias a Daniel y a la gente que nos está acompañando. La verdad que siempre que te he requerido ahí en momentos difíciles de análisis y madrugadas que hemos compartido alguna que otra transmisión, siempre ha sido también un placer escucharte. Así que bueno, voy a conocerle un poco más también a Daniel, que habitualmente los sigo a los dos y los leo en las redes. Así que bueno, un pequeño recreíto ya armando el programa de la noche, que hoy vamos a las 10 de la noche ahí en A24 con mucha información. Facu, bueno, bienvenido a Fase 1 Política Experimental. La verdad es que vos sos de los tipos que cuesta mucho disociarlos de los principales eventos de la Argentina en los últimos años. Y hay uno que yo he visto en particular que me llamó la atención, que prácticamente está ligado al inicio de tu carrera política. Vi algo muy fuerte que me llamó la atención. Periodística. Claro, me llamó la atención político. Que quedaste en un mano a mano en una habitación cerrada con el cadáver de Jabrán. Me llama mucho la atención y ahí es como que me quiero agarrar de eso, porque, y te quería preguntar ahí, si vos revisás tu carrera desde aquella época, que entiendo que tenías algo así como 19 años en ese momento. Bueno, o sea, la verdad es que como que te tocó vivir algo de altísimo impacto y además muy emblemático de la década del 90 y en particular de una pelea de altísimo voltaje que había en ese momento, que fue la de Cavallo con Menem, ¿no? Porque el nombre ahí daba vueltas, inclusive, por supuesto, el nombre de Jabrán está asociado a uno de los hechos de mayor gravedad de la historia de los medios en la Argentina, que es el hecho de haber matado y quemado un periodista y además con condimentos macabros, que es el tema de a metros del lugar donde iba a pescar habitualmente Duhalde, que en ese momento era el candidato, la figura política ascendente alternativa a Menem. Así que es como que yo decía, pensaba ahí cuando leía eso, Facu, y decía, alguien que le toca de entrada en su carrera vivir una cosa de este tipo, es como que Maradona una vez yo lo leía que decía, después que vos fuiste a la luna, cuando volvés te cuesta encontrarle color a todo lo que vivís después. Entonces, yo digo, tomando desde ahí, desde aquel episodio que debe haber marcado tu carrera, ¿cuáles son, yo te diría así, si yo te tengo que decir con los dedos de la mano, los 3 hitos de mayor voltaje que te ha tocado vivir como periodista en la Argentina? Si yo te dijera, vos tenés que escribir un libro de 3 capítulos y ponerle un nombre a cada uno, ¿a dónde meterías el dedo? Bueno, a ver, la experiencia Jabrán fue sin duda una experiencia muy, muy intensa desde el punto de vista periodístico, tan intensa que yo creo que el paso del tiempo me vuelve a poner todo el tiempo en ese mismo lugar, donde estaba frente a mí el cuerpo, el cadáver de uno de los empresarios más importantes, sin duda, de la historia argentina, y sobre todo un empresario que en ese momento estaba prófugo de la justicia y sindicado como el autor intelectual de la muerte de José Luis Cabezas. Pero a mí me pasó algo con esa experiencia que fue muy fundante, por lo menos en los años que vinieron, que estuvo acompañada de un grado de inconsciencia, de cierta inconsciencia juvenil y periodística,
que traté de no abandonar y trato de no abandonar. Me parece que hay una parte del periodista que tiene que ser un poco inconsciente, que no tiene que medir todo el tiempo las consecuencias de lo que pueda llegar a pasar por lo que uno pueda llegar a decir o hacer. Y en eso creo que me marcó un poco, siendo tan joven, aquella experiencia de haber quedado encerrado con el cuerpo de Jabran, con un cuerpo, digamos, del que nadie creía que era Jabran, y de que al día de hoy mucha gente sigue creyendo que no es Jabran. Sí, que está en las Bahamas, que con una cirugía plástica, digo, hacerlo de las cosas. Claro, sí. Que ha dado más origen, más versiones hay. Sí, hay como, me parece que hay ahí como un efecto. En ese momento no existía el concepto de las fake news, o existía por ahí reconvertido en otro concepto. Y lo que me da la sensación es que hay una intención de elegirle el propio final a las noticias, muchas veces por parte de la gente, ¿no? Algo así como lo que escribió Miguel Viñaski en un libro que se llamó La noticia deseada, ¿no? Lo que el público, la audiencia desea que suceda más allá de lo que verdaderamente sucede. Pero al margen de eso, que sería otra discusión mucho más grande, yo creo que el periodismo tiene que estar ahí para mostrar las cosas, para ver las cosas. Y yo eso me lo tomé muy en serio, porque en verdad en ese momento mi rol era tratar de estar cerca de la información, de la noticia, para poder poner un móvil para transmitir desde el lugar indicado para el noticiero, ¿no? Por supuesto que es difícil de equiparar esa experiencia desde el punto de vista periodístico. Fue intensa, lo sigue siendo, pasaron ya, no sé, 20 años y la sigo recordando permanentemente. Me la siguen recordando permanentemente. Bueno, pasa ahora que sin guión, por ahí en el comienzo, Daniel me pregunta sobre esto y bueno, me parece que también Jabran fue muy icónico de los 90. Quizás revisamos todo el tiempo, digamos, hay como una falta todavía de revisionismo respecto a los 90. O se revisa todo el tiempo los 70, que por supuesto yo lo hago todo el tiempo y me formo y leo y es obviamente una década que me importa mucho. O se revisa más acá en el tiempo, más el kirchnerismo, más la crisis del 2001 para acá. Y me parece que entre los 70 y la crisis del 2001 y el surgimiento del kirchnerismo, los 90 es como que todos nos hacemos un poco los boludos con los 90. Y bueno, en algún momento se va a tener que revisar. De hecho, estoy como en una discusión a propósito de este tema en base a un posible proyecto editorial que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Pero que tampoco puedo contar mucho. Está bien. Ahora, Facundo, a ver, yo lo he escrito mucho. La Argentina es una especie de carrito en la montaña rusa más loca del planeta. Vos estás en el carrito porque estás todo el tiempo en el medio del bombardeo, viste que uno selecciona, vos te llega todo, ¿no? Hasta momento de decir, por favor, basta, ¿no? Ayer yo te veía, o te veo, te sigo, y se notaba Vélez con coronavirus, el presidente ahí abrazado, ese beso. Y tenemos una pregunta de por qué la Argentina se ha transformado en esta montaña rusa, ¿no? De esta dificultad. Estaba mirando, fíjate, estoy hablando, vamos a hablar de los 90, los 70, pero hablando del índice de inflación de hoy de 3.8, que sale la inflación de todo el año Uruguay. Entonces, tenés un tiempo, porque vos sos periodista, pero además tenés una formación de abogado, escribís, o sea, tenés una formación intelectual, no sos un comunicador de noticias. Tenés tiempo, tenés momentos para separarte y preguntarte ¿qué le pasa a la Argentina? ¿Cuál es hay un momento, viste que hay una pregunta, ¿por qué se jodió? Si alguna vez se jodió,
O capaz que es una pregunta de la queja y no hay un día, ¿no? Capaz que es así la vida. Es súper interesante, Carlos, lo que planteás. Yo podría mentirte y decirte que sí, que todos los días me tomo 3 horas para reflexionar y pensar. Y yo creo que lo que le pasa a la Argentina es justamente que no tiene tiempo de mirarse, de pensarse, de poder imaginar un futuro a 20, a 15, 20, 10 años. Lo que nos pasa a todos nosotros, y esa metáfora que vos utilizás de un carrito, una montaña rusa, es lo que es el país. Digo, un poco mezclado con las nuevas tecnologías, con cierta revolución tecnológica, con una suerte de presente express que se vive, donde, bueno, no solo al gobierno no le duran los goles ni 2 días, sino que tampoco a la oposición parecen durarle las banderas que levanta 2 días, ni tampoco dura una primicia 2 días, no dura nada. Y esa instantaneidad que tenemos, que tiene que ver con el momento, es lo que también nos hace creer que la Argentina está jodida y que estamos todos jodidos, ¿no? Bueno, quizás en algún momento bastará con preguntarnos o hacernos este tipo de preguntas que vos hacés para empezar en algún momento a retomar, digamos, como se dice en el fútbol, y aprovecho que hoy es el cumpleaños de Enzo Francescoli, y que él Andamos con el saludo. claro, muy bien lo hacía. Me parece que en algún momento la Argentina va a tener que pensar en parar la pelota, ¿no? Y pensar para adelante qué es lo que queremos todos como país, como sociedad, ¿no? Aburre un poco eso, ¿no? Porque el vértigo, viste, como que es una adrenalina constante, ¿no? A veces con Daniel decimos, bueno, interesa que paremos la pelota y no hablemos de la cosita que pasó ayer. A veces uno duda, ¿no? Si, Sí, yo creo que, y trato de hacer el esfuerzo desde los espacios que estoy humildemente, tanto en la radio como en la tele, de intentar, digamos, propiciar el diálogo. Me parece que la idea de propiciar el diálogo tiene que ver con escuchar a todos los sectores, con entender que yo entiendo que, por supuesto, mucha gente se ha sentido cómoda desde la comunicación y desde la política en los extremos de la grieta, que es mucho más fácil, que te invita a pensar menos, que te invita a parar menos la pelota, que te invita a reflexionar menos y que te hace más fácil construir una agenda de una Argentina binaria que se piensa como ellos y nosotros y todo ese tipo de cosas que uno habitualmente escucha. Sin tener una mirada naif, porque también he escuchado que algunos se han enojado con esta idea de que hay un negocio detrás de la grieta, y estoy convencido, sin poner la mirada y sin establecer incluso en este análisis una mirada, digamos, que divida. Yo estoy convencido que hay que propiciar el diálogo, no desde el concepto político de la avenida del medio, que creo que no tengo bien claro qué fue eso políticamente, pero sí que hay que fijar por ahí posiciones por temas y no que estén, digamos, las miradas atravesadas por cierta linealidad. Entonces, todos los que están de este lado piensan de una manera y se ven atravesados por diferentes temas. Yo no creo que eso sea bueno, ni para el periodismo, ni para la política, ni para el país en general, ¿no? Facu, yo hoy justo levantamos un tema en un tuit cuando te estábamos presentando. Julio Blanc en su momento, en un reportaje muy bueno que le hizo Fernando Rosso desde La Izquierda Diario, él le dio un título realmente que fue un título muy importante, que es el tema que él le dijo: hicimos periodismo de guerra. Y yo te quería preguntar sobre eso en particular, que uno ve, digamos, es como que si uno ve este gobierno, las 3 o 4 etapas que ha tenido el kirchnerismo, como que han estado muy marcadas por este tema, esta especie de polarización
permanente. Yo te diría, con los medios en general, obviamente emblemático un grupo en particular que es Clarín, pero digo, ahí después sí tenés toda una paleta donde han tenido momentos álgidos en el tema, que hasta en un momento se armaba una plaza con algunos procesos así simbólicos, algunos periodistas. ¿Cómo ves esto en particular? Digo, ¿realmente ha sido parte como de un folclore o ha tenido algún contenido? ¿Vos ves de que los medios en general han tenido un rol de este tipo, de decir, de tener una especie de guerra con el oficialismo en forma permanente, algún grupo en particular? ¿Qué visión tenés de esto? Yo creo, Daniel, y recuerdo ese concepto de periodismo de guerra de Blanc, yo creo que siempre existió a lo largo de la historia y en todos los países tensión entre el poder político, más el poder político de turno, y los medios. No desconozco que el kirchnerismo o ahora el frente todismo tiene en su agenda tensiones permanentes con el periodismo. Pero también te incluyo ahí, viste lo de Trump, por ejemplo, el otro día, él mismo estaba haciendo los medios más directamente editorializaron en vivo, no, esto acá, digo, inclusive hasta englobó esto. Por supuesto, no me pareció bueno que los medios norteamericanos hayan sacado del aire y hayan censurado a Trump, por más de que Trump sea lo que sabemos que es, y por más de que Trump haya jugado de la manera que haya jugado. Yo creo, y estoy convencido que en la mesa de juego está, digamos, el oficialismo, la oposición y los medios de comunicación como un jugador más, que siempre existió, pero quizás la falta, si se quiere, de calidad política y la falta de diálogo político termina levantando otros sectores. El nivel de protagonismo que tiene la Corte en los últimos días tiene que ver con la falta de diálogo, tiene que ver con los pocos, digamos, con la falta de reivindicación de una política que muchas veces se suicidó con actitudes muy antipolíticas. Entonces, cuando desde la política no se encuentran los caminos, emergen otros actores, la Corte, los medios, y los medios juegan ese papel. ¿Esto está bien, está mal? Yo creo que nadie tiene que preocuparse ni asustarse por la tensión que exista entre los medios o los grupos de medios o los periodistas con el poder o con los círculos rojos, sean oficialistas, sean opositores. Creo que eso es así. Quizás habría que sí intentar preguntarse qué es lo que pasa en la clase política, que hoy la Argentina se sintetiza o se resume en dos coaliciones muy débiles políticamente, que tienen unos quilombos internos muy profundos, y que tiene que ver con la legitimidad de la política, tiene que ver con la falta de creatividad de la política y con los liderazgos que han emergido de la política o que emergieron de la política en los últimos años. Bueno, es el escenario. Yo no sé si está bien o está mal, pero es lo que... Ahora hay algo ahí que es algo bastante reciente, que es el periodismo de autor. Uno agarra un diario de hace 20 años, las notas no las firmaba nadie. Ahora todas las notas están con firma. Y si no están con firma, porque hay un conflicto gremial. Esto también lleva no quiero decir ni que está mal ni que está bien, al contrario, pasa algo interesante, pero lleva una editorialización del periodismo interesante, y me parece que además la política casi a veces está mucho más pendiente. Esto lo decía recién Daniel, creo que Néstor Kirchner inauguró un poco la época de la política, muy pendiente de lo que el periodismo expresa, ¿no? Y muy atento. No sé, tenía 6 televisores con todos los canales. Y también esta necesidad, porque también aparecen nuevos canales, nuevos portales,
en momentos donde estamos en crisis, aparecen nuevas expresiones. ¿Pensás que el argentino medio está muy politizado, está muy encima tratando de enterar o entender qué pasa? Sí, es cierto, hay como una demanda permanente donde de repente vos por ahí vas a alguna reunión de amigos o de familia y te dicen o te hacen comentarios, digamos, de superinformación. Che, ¿viste que Juan Pablo Biondi sí tenía el barbijo? Y vos te quedás como diciendo, bueno, eso también creo que tiene que ver con, con cierta, así como creo que la política en general ha perdido calidad y perspectiva, creo que el periodismo también en un punto. Entonces esto hace que eso mezclado con el surgimiento de las plataformas, esto que estamos pudiendo hacer, que es charlar para un grupo de gente que pueda estar mirándonos, bueno, todo eso hace para mí que se generen ciertas confusiones sobre los roles de cada uno. Y bueno, yo creo que en algún momento, estoy convencido, va a pegar la vuelta a todo esto. Quizás estemos para contarlo, quizás no estemos para contarlo, no lo sé. Pero creo que en algún momento vos vas a volver, o la gente va a volver a decir, quiero buscar información en los medios y quiero detectar quién me está informando y quién me está diciendo lo que piensa, solamente por bajarme una línea que no está mal, porque siempre han existido los editorialistas, pero cuando yo era chico y aprendí de este oficio, había que ser muy veterano, y lo digo en el buen sentido de la palabra, en la experiencia para poder sentarte a editorializar. Tenías que haber recorrido un camino periodístico para poder ser editorialista. Y hoy creo que editorialista es cualquiera, porque también la gente no le demanda calidad a quien te está editorializando todo el tiempo. Y bueno, yo creo que en algún momento eso va a pegar la vuelta y como creo que también en algún momento se va a ordenar esta idea de los extremos como opciones únicas en la política. Yo me acuerdo cuando Víctor Hugo Morales tuvo un programa llamado Bajada de Línea. Para mí era como el el canal porno no, ya estamos diciendo que hay bajada de línea, un reconocimiento generalizado que es un nuevo rol del periodismo. No era contar que hay un accidente en la esquina, es decirte que vos tenés que pensar de tal forma, ¿no? Claro, lo que pasa es que ahí debiéramos pensar un poco que esta idea, este concepto de las audiencias, que es un concepto muy asociado a lo tecnológico y al concepto del engagement en las redes sociales, de cuánta interacción hay. El minuto a minuto también, ¿no? Sí, asociado, si se quiere, al rating, ha generado como una idea de que el periodismo no tiene, digamos, de que no hay del otro lado televidentes, sino que hay clientes que vienen y pagan para que yo le dé lo que les quiero dar. Y la verdad que yo prefiero pensar en que hay veces quienes estén del otro lado, que la verdad que es difícil determinar quién es la audiencia. Yo no me conformo con esta idea de que te digan 70% varones mayores de 40, qué sé yo creo que lo pienso de otro lugar. Y si la audiencia de mi programa algún día se va disconforme o se enoja conmigo, está bueno. Y si algún otro día está conforme y no se enoja conmigo o concuerda conmigo, está bien también. La semana en que sucedió el conflicto de Echeverre, yo tuve un cruce con Luis Miguel Echeverre, muy duro, y tuve un cruce muy duro con Dolores Echeverre. Entonces, digamos, me parece que a veces vos ves, digamos, cómo se relatan determinadas noticias y hay como una idea de o de acá o de allá. Y la verdad que me parece que eso no es genuino, no es real.
no se es o de acá o de allá. Se puede tener una mirada respecto a una situación dentro de un mismo conflicto y poder analizarlo en perspectiva y en contexto. Respecto a los editorialistas, yo creo que históricamente la editorial o el editorial, que ya no me acuerdo si es la o el, después lo podemos discutir, era una sección destacada de los medios. Bueno, hoy hay momentos donde está todo copado. Por eso, yo lo entiendo y me parece que está bien. Yo creo que hay momentos donde uno puede ofrecer opinión, pero sobre todo prefiero ofrecer información y entrevistar y poner voces distintas. Y seguramente que algún día se irán enojados los televidentes o los oyentes de la radio y otros días no. Digo, ¿en qué momento se jodió la Argentina? Creo que en el momento donde empezamos a sentir que la moderación dejó de ser una virtud para convertirse en un defecto. Entonces, yo me río y me parece impresionante cuando alguno me putea en las redes sociales por tibio, por moderado. Bueno, me quedo pensando, en el medio del vértigo que vivimos, digo, qué raro, porque cuando yo era chico y empecé en este laburo, justamente el desafío era la moderación. El desafío era tratar de pensar distintas perspectivas y distintas miradas. Porque es un insulto la moderación, ¿no? Te dicen, sos un moderado, ¿no? Es como, sos Corea del Centro, es como un insulto, y también eso te pone en un lugar donde decir, lo estoy aburriendo, ¿no? Porque hay una dinámica y el medio te pide también, ¿no? Por más que vos resistas. El medio, es cierto, el medio te pide. América, cualquier medio, ¿no? No, es cierto, hay una dinámica, pero bueno, me parece que antes de aburrir o divertir, me parece que está la idea de aportar información y de contar ese vértigo que vos bien describías como un carrito en montaña rusa, con honestidad intelectual, pero también con rigurosidad periodística. Es decir, si hay un hecho que mirá, yo escribí el primer libro que salió sobre la muerte de Nisman. Y Daniel, que me preguntaba hace un rato sobre experiencias periodísticas intensas, recordando aquel encuentro con el cadáver de Chabrán, haber hecho el libro de Nisman también fue sin duda una experiencia intensa de lo periodístico, sobre todo porque todo el tiempo yo trabajaba con una pila de expedientes, leyéndolos, tratando de reconstruir. El planteo que yo hice del libro es tratar de reconstruir los últimos 9 días en la vida de Nisman para ver si desde ahí uno podía descubrir o entender qué le pasó a este hombre en sus últimos 9 días. Porque a veces... Detective. Claro, más vinculado al policial clásico. Y en paralelo a ese expediente que iba creciendo, yo me acuerdo que se iban agregando foja, y yo decía, no termino más, no entrego más, de un expediente que yo sabía que no iba a terminar más, de hecho no terminó. Y una de las cosas que me enorgullece del libro, desde lo personal, es saber que hoy lo agarro y que no perdió ningún tipo de vigencia, porque las 5 ejes de la investigación se escribieron en las primeras 5.000 fojas de ese expediente. Ahora, ese expediente, en paralelo, tenía como un estadio y una tribuna que te decía, lo mató el kirchnerismo. Entonces, si vos planteabas que el expediente se encaminaba hacia una idea de suicidio, era filokirchnerista. Claro. Si planteabas que había alguna prueba dentro del expediente que mostraba que había dudas respecto a la posibilidad de un crimen, de un magnicidio, bueno, entonces eras funcional a la entonces oposición, que luego fue gobierno, que ahora volvió a ser oposición. Yo creo que nosotros podemos hablar de peronismo, podemos pensar si el peronismo fue bueno, si el primero, si el segundo, si el tercero, si, como dice José Pablo Feynman, hay una persistencia sobre el peronismo,
sobre si el peronismo es una persistencia argentina, sobre si es posible escindir al argentino del peronismo. Lo podemos pensar, podemos discutirlo. Va a haber un montón de gente que va a putear, va a decir que el país se arruinó desde el peronismo. Levantarán la mano algunos peronistas y dirán que el peronismo industrializó a la Argentina. 1000 cosas. Ahora, discutir sobre qué día murió Perón, me parece como que es medio alocado. Sí, pero también hubo López Rega que lo agarraba de los pies. Sí, bueno, podemos pensarlo también. Porque también es sencillo echar la culpa al periodismo, a la sociedad, pero también, ¿no? Todo es. Lo que yo digo es que hay Lo de Nisman, para mí lo de Nisman es... Y hay un texto muy cortito de Freud que dice análisis terminable o análisis interminable. Un poco la trampa del psicoanálisis que nunca te terminás de psicoanalizar. Y capaz que la trampa del expediente de Nisman es que nunca se terminara y se siguen sumando. Borges hablaba de los que confunden el mapa con el territorio, ¿no? Hacer un mapa del tamaño del territorio. La biblioteca me la estoy reordenando, me mostraría no tengo por lo menos a vista el libro mío de Nisman, pero el epílogo de ese libro habla sobre eso, sobre que estoy convencido que hay causas judiciales, podría nombrarte varias, la AMIA, podría hablar del caso Nisman, podría hablar de la muerte de Carlitos, podría hablar de Chabrán. Hay cierta dinámica de algunas muertes en la Argentina que se construyen desde el minuto cero con la dinámica de un laberinto que no tiene salida y que está pensada, diseñada para que no la tenga. De hecho, van a pasar muchos años, nos vamos a encontrar dentro de 10, ojalá, posiblemente ya ustedes con un mega canal de YouTube, Nos vas a producir, Facundo, porque vos vas a estar en la estratosfera. Y vamos a seguir discutiendo sobre quién mató a Nisman, o si fue un asesinato, fue un suicidio. Y son diseños muy argentinos también, muy argentinos. Aunque obviamente el otro día vi que presentaste a la periodista que hizo el libro sobre Duarte. Sí, claro. También se empezó a discutir si se suicidó o lo mataron, ¿no? Yo no me reía, pero dije, no terminamos una, por favor. Bueno, ahí la colega que es Cata Delía dice que Duarte fue el primer Nisman, o que fue un primer caso Nisman. Y bueno, yo creo que hay un punto donde esa experiencia periodística que fue muy grieta. Mira, cuando yo terminé de escribir el libro y lo entregué, estuve como 9 meses, 10 meses muy ausente de mi vida social, porque mezclaba obviamente mi laburo en América, mis cosas, mi productora, con el libro. Entonces el minuto que me quedaba libre lo dedicaba a escribir. Y tenía que apurarme porque, digamos, sabíamos que podía estar saliendo otro libro. Quemaba. Y bueno, había que llegar primero. De hecho, fue el primer libro que salió de la muerte de Nisman. Facu, cuando terminé de escribir el libro, te cierro con esta anécdota, yo me junté con 7 u 8 amigos, mis amigos de la vida, y muchos me preguntaban, bueno, ahora que terminaste, decinos la posta. ¿Mató o lo mataron? Entonces, antes de iniciar un camino que sabía que no tenía ningún tipo de salida, les hice escribir a cada uno en un papelito qué pensaba cada uno sobre el caso. No se cuenta. Me guardé el papelito y les empecé a contar qué había dentro del expediente. Mirá, en el expediente a los 5 minutos empezaron, no, porque el expediente miente, no, porque el policía no, porque... Entonces empecé a abrir los papelitos y le digo, mira, vos querés que yo te diga que fue un homicidio, vos creés que fue un suicidio, vos también pensás que lo mató Cristina, vos también... Entonces, por más de que yo diga lo que diga, la gente toma partido de una manera y volvemos obviamente a la discusión de un país súper dividido que aborda todos los temas desde una división que también en definitiva termina siendo como un laberinto sin salida, ¿no? Facu, yo por lo menos digo, para no violar nuestro compromiso del tiempo, la última por lo menos mía. Gracias.
que es el tema de... yo pensaba justo ayer o antes de ayer, veía un programa en América, a la medianoche, que estaba Guillermo Coppola. Y justo salió el tema ese famoso de, en ese momento, Gelblum, teniendo durante un mes el tema vivo en los medios donde estaban todos los días sosteniendo y el rating no decaía. Por supuesto tenías todos los condimentos. Coppola de hecho mostró en la cámara el jarrón que lo tiene ahora en la casa. Estaba Maradona. Ese jarrón. Claro, Maradona, había obviamente temas falopa, o sea, tenía todos los... Pero digo, más allá de eso, yo pensaba hoy, pasando los años, yo digo, ¿sería imaginable hoy un tema que se sostenga en los medios durante un mes? Yo no me imagino con los tráficos, los volúmenes y esto que decías vos recién, que acá aparecen temas potentísimos y en 48 horas desaparecen. Y ahí eso es lo que un poco te quería preguntar, si vos ves viable de hoy de que realmente más allá de que aparezcan, si se podrían sostener cosas en los medios así durante un tiempo, cuánto pueden influir los medios para tenerlo vivo durante tanto tiempo, y después, ¿qué es lo que garpa mucho ahí en los medios? ¿Quién o personajes o temas que vos decís aparecen y los metés y te hacen 15 puntos, 20 puntos, como sea, que en otras épocas... 15 puntos, 20 puntos, Daniel, no hay más. Claro, no existe más eso. Bueno, pero vos decís, por ejemplo, que vos decís, el productor te dice, mira, lo tengo a tal personaje, y vos decís, vos sabés que esa noche rompés el rating, que hoy en una de esas son 5 puntos. Pero, yo no probé todavía ahí en A24 ni bailar, ni cantar, ni ponerme a cocinar, claro. Pero no descarto. Mirá, yo creo que no hay una receta. Yo siempre pienso y pienso a la tele, más en estos tiempos, con conceptos fáciles, con lecturas sencillas. Ya les expliqué que creo y estoy convencido que hay que propiciar el diálogo, que están buenos los debates, de idea, con personajes conocidos. Hace poco traje a Valdés y a Federico Pinedo y se generó un debate buenísimo. Interesante, sí, lo vi. Buenísimo. Hace poco lo traje a Milei al programa y traté de hacer una nota distinta, porque todos tratan de entrevistarlo a Milei para que Milei se enoje y su pelo se descontrole aún más. Y yo busqué por otro lado. Es un tipo que sabe un montón de historia económica, y traté de plantear una nota distinta y anduvo también muy bien. Hay personajes del oficialismo y de la oposición, por supuesto que hay ministros que uno está pendiente de escucharlos, hay referentes de la oposición como Patricia Bullrich, que también siempre que uno la entrevista genera mucha audiencia. Pero en definitiva creo que la tele tiene que ser fácil. Se tiene que interpretar fácil, se tiene que leer, digamos, se tiene que ver fácil. Hoy la gente ya no mira la tele así. Hoy te mira acompañada de un teléfono. Mientras vos estás al aire, la gente está mirando qué te comentan, digamos, cómo te putean o no en las redes sociales, o qué te comentan en las redes sociales. Entonces hay ahí una suerte de desafío enorme para la tele. Yo reivindico mucho la tele y creo que hay que hacer tele fácil. Y bueno, y de eso se trata un poco. Son horarios, digamos, complejos. Yo hago 2 horarios muy distintos. Uno en la mañana, que está mucho más asociada al breaking news y al vivo y a lo que está pasando en la calle y a lo que se está construyendo. Vos ahí construís el día informativo. Sos vos el que vas empujando de alguna manera la agenda, vos y tu competencia, y se van fijando temas y van pasando cosas. Y ahí también está la viveza de cada uno, cómo lo va contando, si se quiere, como en capítulos, explicándoselo bien a la gente. Si hay una información alrededor del IFE 4, bueno, hay que hacer el ejercicio de entender que del otro lado va a haber un montón de gente que cobró el IFE, 9 millones, que van a querer saber si continúa, si no continúa. Hay que explicarlo con claridad, te tienen que acompañar bien los zócalos, bien explicado. Hay que tratar de ir para adelante, de informar a la gente.
El de la noche es un programa más de análisis, que por ahí vale un debate, que también vale la información dura. Y bueno, creo que el canal tiene opciones, A24 sobre todo, que son también muy fáciles de ver, que mezclan todo el tiempo opinión editorial con información, y se ha logrado, y en este punto quiero destacar un poco lo que fue el canal este año, se han logrado enormes niveles de audiencia. Y bueno, de eso se trata un poco la tele y esta industria, de informar, de entretener y de acompañar a la gente, y de ayudar y de hacer un aporte también. Facundo, en honor a nuestros pactos, nuestros acuerdos, que estás a 1000, te agradezco infinitamente. Gracias, Dani. Facundo, ha sido fantástico, ¿eh? Pudimos parar un poquito la pelota, así que me parece interesantísimo. Después ubicamos a esta charla en Spotify como para que la gente la pueda escuchar tranquilo, y también te la voy a mandar, así podés volver a charlar un poquito con vos mismo. Gracias. Sí, me quedo pensando esa idea que planteaba Carlos, de Freud y la trampa del psicoanálisis como una idea de un país que debiera revisarse todo el tiempo a sí mismo, no como una trampa, sino como un intento justamente de salir de ese laberinto sin salida en el que creo que estamos hace muchísimos años, ¿no? Muchísimas gracias, Facundo. Facu, gracias. Gracias, Carlos. Un abrazo grande. Gracias, buenas noches.